¿Caerá Siria? ¿Caerá Damasco? ¿Caerá Assad? Nosotros creemos que no. Es arriesgado, desde luego, pero no hay nada que haga creer, que haga pensar que efectivamente al final se consumen los planes de los mismos que pretenden la caída de Rusia y de China y de Irán, desde luego. Es decir, de aquellos que pretenden que caiga todo aquel que no quiera plegarse a la uniformización global que llevamos tanto tiempo aquí explicando. Esa uniformización que debe llevar a la transformación humana, es decir, una sistematización absoluta de absolutamente todo. ¿Qué es lo que está pasando entonces en Siria? Bueno, aparte de una operación psicológica notable y una guerra informativa bastante buena, la verdad, bastante buena, a pesar de ciertos elementos, digamos, un poco improvisados y cutres, pero está resultando bastante bien. A pesar de eso, decimos, hay ciertos aspectos que sencillamente no cuadran. No cuadra que Rusia vaya a permitir, por así decir, que Damasco caiga. No cuadra tampoco que lo vaya a permitir Irán. Ahora bien, lo que sí que está claro es que hay un gran interesado en que caiga Damasco y ese es Israel, que son precisamente los que de momento están más calladitos. Atención, porque Siria tiene una gran baza en contra de Israel y es su armamento químico. Por eso ya ha habido rumores de que los israelíes han conseguido destruir o anular o algo así los arsenales de armas químicas que tiene Siria. Llevan mucho tiempo queriendo deshacerse de esos arsenales estratégicos que tiene el gobierno de Assad, el gobierno de Damasco. Esto viene ya de aquellas operaciones también psicológicas y por lo más repugnantes de los White Helmets, los cascos blancos que pretendían hacer creer al mundo que Siria, bueno, utilizaba armas químicas contra su propia población. Muchos han entrado en ese juego y digamos que ese es uno de los elementos clave. Realmente van a tener que conseguir, de alguna manera misteriosa, anular dichas reservas estratégicas de armas químicas para realmente plantear una derrota absoluta de Assad o el régimen sirio o como se le quiera llamar. Por lo demás, los iraníes, aun a pesar de la tesis de Meyssan, que aquí hemos recogido, de que básicamente han traicionado el eje de resistencia, esa es la tesis central de Meyssan, a pesar de dicha tesis, no nos encaja que los iraníes sencillamente quieran poco menos que suicidarse. Porque pensemos que si al final, en el caso de la caída del régimen sirio, Turquía sería uno de los grandes beneficiados y el otro Israel. Y esto, la verdad, no tiene ninguna forma, ninguna manera en la que sea beneficioso para Irán y en cambio sí muy problemático. Además, desestabilizaría a Irak, lo cual tampoco es bueno para Irán. Recordemos que Irak e Irán tuvieron una terrible guerra en los años 80. Así que no hay forma fácil de ver todo esto. Que los sirios están teniendo problemas a nivel militar, desde luego que los están teniendo. Que hay mucha corrupción en Siria, no lo ponemos en duda, en absoluto. Que los iraníes están tratando de reconfigurar su estrategia, tampoco lo ponemos en duda. Es decir, en ese sentido, probablemente Meyssan vaya en lo correcto. Que los rusos quizá, digamos, estén planteándose que en caso de verse forzados opten por mantener el avance sólido en Ucrania antes que sobreesforzarse en Siria, pues tampoco lo dudamos. Es muy poco probable que los rusos, puestos en semejante tesitura, vayan a dudar en ese sentido. Ahora bien, aquí lo que tenemos es otro tipo de valoraciones que son las que de verdad van a permitir entender todo esto. Y aquí es donde vamos a entrar en algo nuevo y diferente que vamos a compartir con todos ustedes y que configura lo que entendemos que es necesario introducir en el análisis geopolítico para llegar a una auténtica comprensión de lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Fíjense que en caso de no hacer esto que proponemos, vamos a tener que resignarnos a estos vapuleos de sentimentalismo, ¿no? Esta suerte de ataques de ansiedad o ataques de pánico, ¿verdad? Todo está perdido, o golpes de euforia,
De repente, ¡oh, ya está ganado, ya está todo ganado! Es decir, esa cuestión futbolística, como lo planteamos en otros análisis. Esto no es, entendemos nosotros, no es bueno para nadie y no es, digamos, algo que pueda conformar una base de estabilidad para el mundo. Eso es nuestra simple y sincera opinión. Entonces, dicho esto, hemos hecho mención en el vídeo anterior a las profecías acerca de Damasco, bueno, la caída de Damasco, el fin de los tiempos, etcétera, etcétera. Y hay una consideración que debe introducirse dentro del análisis geopolítico y es la cuestión del simbolismo geográfico. El simbolismo geográfico importa y mucho y al mismo tiempo combinar este simbolismo geográfico con la cuestión de los ciclos temporales, los ciclos cósmicos, vaya, que suelen interpretarse de forma temporal, es decir, esas eras que van cambiando, etcétera, etcétera. Y darle a todo esto un enfoque auténticamente científico stricto sensu, es decir, no en una limitación sobre un sistema o una base de teorías, sino ante la constatación de los principios mismos del propio cosmos y cómo pueden, digamos, traducirse en base analítica, es decir, que nos permita hacernos una idea cabal acerca de qué es lo que cabe esperar. Esto es lo que nos lleva al auténtico contenido de las profecías. Las profecías no son, bueno, sueños febriles que tuvieron unas personas muy antiguas que además eran muy tontos, que no sabían nada y bueno, tenían sueños extraños y cosas así por el estilo. Nada de eso en absoluto. Pero para entender esto hay que entender un fenómeno específicamente moderno que no hemos podido mencionar hasta ahora, que es el del literalismo y la interpretación histórica de las escrituras. Y esto nos lleva a Israel. Ya hemos dicho aquí hace mucho tiempo, lo recordarán, cómo el señor Netanyahu citaba a Isaías, citaba la escritura, lo ha hecho muchas veces, y hacía referencia a la escritura como siendo algo o bien de carácter histórico o en caso de ser de carácter simbólico para servir a la interpretación literal de las cosas. Ojo con estos matices, matices sutiles pero muy importantes. La escritura debe ser vista de manera simbólica, claro que sí, pero no para servir a una interpretación literal de las cosas, de ningún modo. Entonces, vayamos viendo esto paso a paso. Según Ibn Arabi, una de las grandes, bueno, de hecho la máxima autoridad en cuestiones místicas y escatológicas del Islam, según Ibn Arabi, Damasco era un lugar central, y esto en las interpretaciones tradicionales significa un lugar geográficamente significativo, un lugar de simbolismo geográfico. Esto es lo mismo que decir épocas o hitos particulares como, bueno, pues pueden ser, pongamos por caso, el final del siglo XVIII, que es una época también nodal, que digamos que existe en todo el mundo una gran cantidad de cambios y de transformaciones, por poner solo un ejemplo. Si tenemos en cuenta esto, la situación geográfica privilegiada a diferentes niveles de Damasco, y a esto le añadimos la cuestión temporal del ciclo cósmico, entonces es cuando podemos empezar a entender las profecías en torno a Damasco y la caída de Damasco. Esto nos lleva al análisis de la cuestión del Gog y el Magog de la escritura. Estas cosas suelen interpretarse de manera, insistimos, literal, de manera historicista, es decir, la mayoría de los que se dedican a la interpretación de las escrituras en los tiempos modernos, consideran que la escritura es una cuestión, antes que nada, histórica, donde se relatan hechos históricos y que hacen referencia a hechos históricos que pueden ser, de hecho, datados cronológicamente según la manera que se ve actualmente la historia, la arqueología, etcétera, etcétera, tal y como se ve hoy de manera sistemática y lineal. Pero no era cómo se veían las cosas así antes. Antes no se veían las cosas de ese modo. Entonces, aunque un hecho como la caída de Damasco puede tener una referencia histórica de una caída concreta de un gobierno que tenía su base en Damasco
a lo largo de la historia, cosa que ocurrió varias veces, no significa que dicha profecía hiciera alusión a esto. Entonces, lo que tenemos en torno a Damasco no es algo nuevo tampoco en época moderna. En 2015 ocurrió. Pregúntense, ¿por qué Rusia tomó partido en Siria en 2015? ¿Por qué? ¿Alguien ha respondido adecuadamente a esa pregunta? Por eso es importante el simbolismo geográfico. Hay que entender estas cosas. Damasco, digamos que es el punto central de un área, no solo un territorio, sino un área donde hay una serie de poblaciones, una mentalidad, una idiosincrasia, unas tradiciones, etcétera, etcétera, que dan salida al Mediterráneo del mundo oriental. Esto es simbolismo geográfico. Entonces, representan un cariz de las cosas. Rusia, en 2015 precisamente, venía de la anexión de Crimea, de los problemas con la revolución del Maidán, en Kiev, en Ucrania. Esto todo causó un gran revuelo y entonces, obviamente, a nivel geoestratégico, los rusos no son tontos y comprendieron rápidamente que lo que se estaba operando eran las viejas estrategias de los años 70, de, por ejemplo, el señor Bersinski, que eran conducentes al aislamiento estratégico de Rusia para, digamos, dominarla dentro del planteamiento de la toma de la isla del mundo. Harland, Mackinder, etcétera, etcétera. Esto, por lo demás, Bersinski lo decía de manera explícita. Ellos comprendieron en 2014-2015 que efectivamente esto estaba ocurriendo. En realidad, hay declaraciones de Putin anteriores en las que ya llama la atención acerca de lo peligroso que sería seguir semejante estrategia por parte de Occidente. Pero esto ocurrió igualmente. A la altura de 2015, obviamente los rusos comprendieron que en caso de que cayese Siria, entonces sería su fin. Esto hay que entenderlo. Esto se entiende a raíz de las últimas declaraciones de Erdogan, que dice que el objetivo último de los rebeldes, que ahora ya no son terroristas, sino que son, bueno, luchadores por la paz, poco menos, los rebeldes, es Damasco. Turquía ocupa también uno de sus lugares geoestratégicos especiales. La caída de Siria para Turquía implica que necesariamente debe avenirse al bando occidental. Es decir, terminaría o dejaría de tener ese aspecto ambiguo. Eso ocurriría si cayese Siria, pero no cayó. Y no cayó porque Rusia actuó a tiempo, en 2015. No solo Rusia, Irán. Con Irán pasa algo muy parecido, pero del otro lado, del lado del Golfo Pérsico, y bueno, la importancia geoestratégica que esto tiene también. Por no hablar también de la zona del Caspio, del Mar Caspio. Si tenemos en cuenta estos diferentes componentes y los vemos a otro nivel de análisis, de simbolismo geográfico, ya no es tan difícil entender que los otros componentes, los que sí que se suelen analizar, como cuestiones económicas o incluso militares y cosas así por el estilo, ya tienen mucho más sentido. Es decir, la postura ambigua de Turquía en realidad tiene ese sentido. Turquía geoestratégicamente no puede optar por un bando. Si opta por un bando, esto implica lo que le pasó en la Primera Guerra Mundial, básicamente. Entonces, por eso tienen esta postura constantemente ambigua. Pero eso terminaría en caso de que cayese Siria. ¿Por qué? Porque pensémoslo, si Siria cayese, entonces el Líbano sería presa fácil. Y entonces toda la salida hacia el Mediterráneo de todas las potencias orientales terminaría. Y entonces el estrecho del Bósforo y de los Dardanelos pasaría a ser capital para Rusia. Entonces ahí sí que Occidente presionaría, y de qué manera, para cerrar toda la salida al Mediterráneo para Rusia, que debería acceder mediante o a través del estrecho de Gibraltar, cosa que sería inviable. No tendría ninguna posibilidad de tener ninguna base, en todo caso sería en Argelia, y atención ahí a Marruecos, pregúntense por qué tanta importancia con Marruecos para Estados Unidos, pero, exceptuando Argelia, no tendría ninguna posibilidad de acceder al Mediterráneo, con lo cual perdería las capacidades de esos misiles que podrían ser lanzados en los diferentes navíos rusos sobre los diferentes puntos clave
de la OTAN en las inmediaciones del Mediterráneo. Esto no es ninguna tontería, ya lo llevamos diciendo aquí mucho tiempo. Piensen, desde el Ártico está tratando de cerrarse todo una suerte de, llámenle zona gris o colchón o como sea que ustedes lo quieran ver, para conseguir ese mismo objetivo. La idea es cerrarle el paso a Rusia, porque al cerrarle el paso a Rusia significa cerrar el paso a todo Oriente, incluida China, incluido Irán, la propia India, es decir, todos deberían pasar por el aro. Este es un eje central del mundo y el punto clave es Damasco por esta razón. Fíjense que en la cuestión del Mar Rojo tenemos a los yemeníes del Ansar Allah, tenemos todos estos problemas en Sudán, que tampoco son casuales, tenemos esa posición de Egipto tan parecida en muchos aspectos a Turquía, si lo piensan. Fíjense, Estrecho de los Dardanelos, el Canal de Suez, y digamos que esto articularía, recuerden también el mapa de Netanyahu, esto articularía, digamos, ese cierre del paso a Occidente para las potencias orientales. Esto es la clave de todo el asunto. Y ahora veamos lo del Gog y el Magog. El Gog y el Magog es lo que explica todas estas cuestiones que se están viendo primero en Ucrania, después en la propia Georgia, lo hemos visto también en el propio Irán, lo estamos viendo ahora en Siria, etcétera, etcétera. Bueno, Corea, por ejemplo, en Corea del Sur, por cierto, es de última hora que el presidente no ha sido destituido, no han conseguido la mayoría parlamentaria necesaria para destituirle, así que atención porque eso no ha terminado ni mucho menos. Habrá que estar muy atentos a ese teatro de operaciones extremo oriental que está por abrirse, pero si lo pensamos, en todos esos países hay un componente llamativo que pasa desapercibido debido a que no tenemos las herramientas conceptuales para analizarlo adecuadamente. Solo se da un tipo de análisis de tipo de corte psicológico, pero no se profundiza más allá de ello. La cuestión del Gog y el Magog es lo que permite entenderlo. Esto se puede relacionar para que puedan comprenderlo mejor con la cuestión dialéctica. Es decir, hay una constante dialéctica en los asuntos del mundo desde hace muchos miles de años. Entonces, esta dialéctica está cesando, esa es la cuestión. Y la pregunta es ¿cómo cesa? Según la tradición, las escrituras, ese cese se produciría con ese choque del Gog y el Magog que se encontrarían y habría un gran choque simbolizado en Damasco. Ese choque no es entre el bando ruso y el bando estadounidense, no. Si se interpreta así no se va a comprender, sino entre la mentalidad, que aquí hemos llamado mentalidad moderna, y la mentalidad tradicional. Ese es el verdadero choque. Eso está ocurriendo en Siria, eso está ocurriendo en Turquía, eso está ocurriendo en todos lados, absolutamente en todos lados. Y está convergiendo en Damasco. Está ocurriendo en China, está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en América Latina, está ocurriendo en todos lados, en África, en Rusia. En todos los lugares tenemos esta curiosa dinámica que, si lo piensan, ahora está como efervescente. Esta tensión que antes siempre se resolvía, pero que ahora no se resuelve. Una tensión entre aquellos que optan por el modelo moderno occidental, es decir, esa globalización uniformizante para llevar a la transformación del ser humano, y los que optan por lo que sea antes que aceptar esto. Es decir, los otros no es que rechacen la modernidad, no es que rechacen la tecnología, las comodidades o cosas así por el estilo, no. Lo que rechazan es la necesaria pérdida de la identidad para poder implementar esa transformación, para poder implementar esa globalización uniformizante. Eso es lo que se rechaza. Entonces, tampoco se le puede pedir a la gente que tenga plena conciencia de esto. Sencillamente tienen como una especie de instinto, vamos a llamarle así, que no les permite, digamos, tragar con esa globalización uniformizante y sus implicaciones. Esto tiene una expresión geopolítica, pero no tenemos, insistimos, el marco conceptual adecuado, las herramientas conceptuales adecuadas para analizarlo
con propiedad. Aquí en este canal estamos haciendo ese esfuerzo. Estamos haciendo el esfuerzo de que se llegue a un entendimiento de lo que se planteaba, cosas como las escrituras, en la ciencia tradicional o como sea que lo quieran llamar. Lo que se planteaba era precisamente esto, una guerra espiritual, es decir, el espíritu que inspira a unos hombres y a otros, los cuales llegan a un punto de final de ciclo en el que se produce esa inevitable batalla. Aquellas cosas que hasta ahora habían podido funcionar en la ambigüedad, como el propio Erdogan, piensen, todas aquellas cosas que hasta ahora funcionaban, ahora dejan de funcionar. Incluso el propio Erdogan va a tener que tomar partido. Entonces, ahora ya se puede entender por qué decimos que Siria no caerá. No caerá porque la batalla o la lucha no es esa, sino esta otra. Y en esta otra, la victoria es segura para el bando tradicional. ¿Por qué? Porque, de hecho, en la religión se decía que la victoria de Dios sería segura. ¿Por qué es esto así? La razón es muy simple. El otro lado de la cuestión es sencillamente suicida. Ahora bien, el Gog y el Magog no es una lucha entre el bien y el mal, es decir, no es una lucha entre el demonio y Dios, para entendernos. No, es una lucha entre dos concepciones del mundo, dos mentalidades. Luchan entre sí y cuando se produce esa batalla, cuando se produce esa lucha, lo que resulta no es una dialéctica ya, sino una síntesis. Una síntesis. Y en esa síntesis no puede entrar el proyecto moderno, porque es suicida, por esa razón. Entonces, quizá ocurra esto, quizá ocurra lo otro, de una manera, de otra. Eso no lo sabemos, no sabemos los detalles, pero sí sabemos que el proyecto moderno fracasará. De hecho, el proyecto moderno es todo él un gran fracaso. La síntesis que está a punto de ocurrir dentro de esta confrontación mundial dará como resultado necesariamente un planteamiento que tiene que ser opuesto al planteamiento que hemos visto hasta ahora, el moderno. Precisamente por eso las posturas más extremas de ese planteamiento moderno están empujando tanto. Por eso están lanzando oleadas humanas, auténticas oleadas humanas de yihadistas sobre Homs, quizá mañana sobre Damasco, etcétera, etcétera. Desde luego ocurre en Ucrania y todo esto. Esa es la razón. Están desesperados porque, como dice la Escritura, saben que su tiempo es poco. ¿Esto significa que eventualmente podrían ganar porque podrían hacer esto o lo otro? No, no hay forma en que puedan ganar. Sencillamente no puede ocurrir porque es un disparate, suicida. Así que es necesario ir empezando ya a plantearse las cosas a otro nivel para no quedar preso de estos ramalazos sentimentales. Entonces, no es que aquí nos tomemos con humor la cuestión sencillamente porque, bueno, nos hace gracia ver toda esta barbaridad ocurriendo o algo así, no. Nos lo tomamos con humor porque obviamente no podemos tomárnoslo de otra manera. No vamos a estar jugando a este juego de ramalazos sentimentales, de esa mezcla, ¿no?, entre euforia y depresión y cosas así por el estilo. No tiene ningún sentido en absoluto. Esta lucha es una lucha en la que hay que permanecer calmado, con la mente clara y entender que lo que se va a imponer es la realidad de las cosas, guste o no guste. Eso va a ocurrir. Entonces, aquellos países, pueblos o lo que sea, que entiendan mejor esto y se adapten mejor a esto, sin ninguna duda vencerán. Esos países no son Israel, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea. Por eso pueden estar ustedes seguros de que perderán, irremisiblemente perderán. Ahora bien, pueden implementar mucho desorden, en fin, grandes tragedias, de hecho. Eso sin duda. Y que lo van a llevar hasta las últimas consecuencias, tampoco hay ninguna duda. Por eso hablábamos de ese arsenal de armas químicas del ejército sirio. Ojo, porque la cosa está muy, muy tensa.
¿Significa esto que aún así, pues bueno, eso, va a caer el régimen sirio porque, bueno, hay mucha corrupción, se están retirando, fíjense lo mal que hicieron esto, fíjense lo mal que están haciendo lo otro, etcétera, etcétera? No, no puede ocurrir tal cosa. Así que veremos en lo sucesivo qué es lo que pasa. Si mañana pues dimite Assad y entrega a Damasco a los yihadistas, pues bueno, nada, salimos aquí, lo decimos y ya está. Pero no va a ocurrir. No va a ocurrir porque sencillamente no tiene ningún sentido desde otro punto de vista. No el punto de vista de las pasiones, sino el punto de vista que está por encima. Y por eso llamamos la atención acerca de la necesidad de introducir este tipo de análisis dentro del mundo de la geopolítica. Porque cada día más se ve que es necesario. Es decir, fíjense cómo después de las guerras mundiales, la primera o la segunda, esa visión industrial, ¿verdad?, de adelantos técnicos, etcétera, etcétera, ha ido quedando solapada cada vez más, por la importancia de los fenómenos sociales primero, psicológicos después, guerra cognitiva, etcétera, etcétera. Ahora con las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que importa más? ¿Qué es lo que puede hacer tambalear un gobierno? Esa es la cuestión. Había una frase atribuida a Stalin que, acerca del poder del Vaticano, él preguntaba cuántas divisiones tenía. Ha quedado, ha envejecido mal esa frase. Ha envejecido mal. Porque ahora ya no importa tanto cuántas divisiones tenga un ejército o un país, sino cuánta capacidad tiene para implementar operaciones psicológicas, guerra cognitiva, guerra informativa, y con una pequeña ayuda a nivel, digamos, de logística, por decirlo de algún modo, pueden conseguir imponerse, aunque no tengan grandes capacidades bélicas. Entonces, en la victoria de Rusia, y ya lo hemos dicho muchas veces, en la victoria que Rusia está consiguiendo implementar, no es tan importante su ejército, que lo es, sin duda, cumple, sin duda, una función clave, cuanto el hecho de que han conseguido contrarrestar la guerra psicológica, cognitiva, informativa, etcétera, etcétera. Lo han conseguido y quien tenga dudas que vea la entrevista de Tucker Carlson a Lavrov. Esa entrevista en la que las señoras estadounidenses preguntaban si estaba casado, puesto que les resultaba muy atractivo. Es una broma, pero es significativa. Rusia no ha necesitado una gran campaña informativa para llegar a los hogares estadounidenses. No ha necesitado nada de eso. De hecho, han sido los propios estadounidenses los que han ido a buscar a los rusos para que les hablen. Es asombroso si lo piensan. Y la clave de esto está sin duda en la capacidad que tuvo Rusia para conseguir aguantar la tremenda presión psicológica, la tremenda presión a todos los niveles, pero que básicamente ellos lo han reducido a rusofobia, han conseguido aguantar ese envite y ahora falta por ver qué es lo que va a sacar, digamos, el Occidente para tratar de vencer. Y fíjense, al final todo ha acabado convergiendo en Damasco, es decir, ante la imposibilidad de derrotar a Rusia de manera directa, han vuelto a intentar Siria como lo habían intentado antes. Es decir, quieren conseguir ese cierre del Mediterráneo. De esta manera, ellos creen que podrían derrotar a Rusia al final. ¿Se comprende? Esperemos que se comprenda. Entonces, volvemos otra vez a la cuestión de Siria, pero en la cuestión de Siria vuelve a ocurrir lo mismo. La auténtica pregunta es si va a funcionar esa guerra psicológica. ¿Va a funcionar? Es decir, ¿va a conseguir la globalización uniformizante? ¿Va a conseguir enamorar a las poblaciones? ¿Lo va a conseguir? Esa es la gran pregunta. A nuestro modo de ver, no, de ninguna manera, no lo va a conseguir. ¿Creen que sí que pueden conseguirlo? Sí, es obvio que creen que pueden conseguirlo porque si no, no estarían empujando con tanta fuerza. Pero no pueden conseguirlo, no por razones de voluntad, sentimentales o lo que sea, sino por razones que aquí hemos llamado de ciencia con mayúscula.
por razones de la propia naturaleza de la modernidad y cómo se traduce a nivel práctico, si quieren llamarle así, en lo que básicamente estudiamos dentro de lo que es la geopolítica. No tenía ningún sentido que Rusia consiguiese imponerse de esa manera como lo ha hecho a Occidente, pero ahí la tiene, lo ha conseguido. No tenía tampoco ningún sentido, nadie hubiera dado un duro por China en los años 90, y sin embargo miren ahora a China. Lo mismo con Irán, lo mismo con la India, etcétera, etcétera. Piensen en Corea del Norte, un país tan pequeño y que sin embargo puede tratar de tú a tú, a Estados Unidos. Es decir, pueden realmente ponerles freno y presionar de manera que, ya ven, en Corea del Sur, bueno, están ocurriendo cosillas, ¿verdad? Están ocurriendo cosillas. No olvidemos que a raíz de toda esta cuestión del golpe en Corea del Sur, ha quedado cancelado sine die la eventual colocación de misiles potencialmente nucleares en Corea del Sur, que no es poca cosa. Y esto ahora ha quedado en stand-by. En fin, esperemos que se haya comprendido y que arroje un poco de luz acerca de lo que está pasando en Siria, a pesar de toda la propaganda, las operaciones psicológicas, y que sí, efectivamente, el empuje de esa Blitzkrieg de los yihadistas es espectacular y, bueno, todo lo que se quiera, pero no hay forma, a otro nivel de análisis, en la que esto pueda desembocar en una caída de Siria. Es decir, Siria no va a caer, no de la manera que todo el mundo imagina, y lo que cabe esperar en lo sucesivo es, por un lado, ¿qué es lo que va a hacer Occidente? ¿Cuál va a ser la siguiente ficha que va a mover? Y por otro, ¿cómo vamos a hacer en Occidente para encajar el inevitable colapso que necesariamente ha de producirse? Esas son las grandes preguntas. Pero bueno, eso quedará para otro día. Por hoy ya ha estado bien. Así que ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Ayúdennos en este enorme esfuerzo para tratar de, bueno, arrojar un poco de luz en lo que es un absoluto caos que, la verdad, provoca desazón en muchos. No es para menos, no es para menos. Pero insistimos, las perspectivas son buenas. Eso sí, necesitamos entenderlo, especialmente necesitamos entenderlo aquí en Occidente para tomar las medidas necesarias. Ese organizarse aparte del que nosotros siempre hablamos aquí va en esa dirección, va en ese sentido y es cada día que pasa más y más necesario. Así que lo dejamos ahí, nos vemos en la próxima, un saludo muy grande para todos.